Bienvenidos a Ecuandanzas, el podcast de los migrantes ecuatorianos. Un saludo muy especial a todos mis amigos, hermanos, paisanos, compatriotas ecuatorianos alrededor del mundo. Bienvenidos a este nuevo episodio de Ecuandanzas, el podcast de los migrantes ecuatorianos. Aquí compartimos historias reales de quienes dejamos nuestro Ecuador para empezar de nuevo en nuevas tierras, con sus retos, aprendizajes y sueños. Si piensas migrar, escucha bien, porque estas historias te mostrarán la verdadera cara de la inmigración. Y en esta ocasión me encuentro con Marcos, quien nos va a contar desde dónde nos saluda. Hola Marcos. Hola, ¿qué tal a todos? Un fuerte saludo y abrazo a todos los ecuatorianos en el mundo y en nuestro país, nuestro querido país, ¿no? Les saludo desde Asunción, Paraguay. Ya aquí tengo 2 años y quería conversar un poco con todos ustedes, con Karen, mi experiencia, ¿no? Pues te agradezco mucho Marcos que hayas adoptado esta invitación porque, como sabes, el programa va de migración ecuatoriana y ha sido lo más habitual cuando hablamos de migración que nuestros compatriotas, nuestros familiares, amigos, nos escuchen decir que nos vamos a países europeos, los más habituales como son Italia, como es España, Estados Unidos, pero tú nos saludas desde Paraguay, un país, diría yo que menos habitual de la migración, si no me equivoco, y tú ahora me sacarás de ese error si así fuera. Entonces, empezando por aquí, Marcos, cuéntame cómo fue ese proceso que te llevó a dejar tu Ecuador para llegar a Paraguay y por qué elegiste este destino. Sí, bueno, ahí también un poco de contexto. Es importante yo explicarle a todos que primero tuve un tema de migración interna, ¿no? Yo soy guayaquileño y me mudé por temas de trabajo a Quito. Entonces tuve casi 1 año y medio en Quito Uh-huh, y aunque estamos en el mismo país, es totalmente diferente la cultura de la costa y de la sierra. Hay muchos cambios, ¿no? uh-huh, Entonces creo que ese proceso de migración, cuando yo le pregunté a mi mamá, a mi papá, le digo, me están ofreciendo un trabajo en Quito, ¿qué hago? Y ellos me dijeron, tú siempre has querido viajar, entonces si no puedes estar dentro de tu propio país, ¿cómo quieres irte a otra parte del mundo? Entonces yo le dije, bueno, es verdad, uh-huh. me voy a ir, acepté la propuesta y me fui a Quito. Luego del trabajo en Quito, vinimos como proveedores aquí a Paraguay, Asunción, a un banco. Entonces tuve 3 meses en el 2023 y me gustó la ciudad, me gustó el país, la cultura. Entonces, luego de esos 3 meses, ya regresé al siguiente año. Por medio de la empresa, el banco me hizo una oferta para quedarme trabajando para ellos. Entonces, desde ahí ya 2 años, ya para 2 años aquí en Paraguay. Wow, sí, mira, es muy interesante lo que has comentado, porque cuando hablamos de inmigración, ¿no? Pensamos cuando nos vamos de nuestro país, pero es que tienes razón, ya hay viajar dentro del mismo país, ya es una migración, porque aunque somos pues todos la misma tierra, somos latinos, somos hispanos, ecuatorianos, las culturas Sí. cambian, ¿vale? Entonces, si bien es cierto, pues bueno, que el tema de alimentación más o menos lo habrás mantenido en Quito, cuando ya te cambias a Paraguay es cuando das ese salto, ese cambio. Entonces, cuando tú llegaste a Paraguay, la primera vez, cuando empezaste a conocer el país, ¿qué diferencias culturales, aún siendo latinos, te impactaron más? Bueno, lo primero que les puedo decir a todos ustedes es que Paraguay es un país bilingüe. Paraguay habla el español y también habla el guaraní. El guaraní, sí. Sí, a diferencia del Ecuador, que en algunas partes hablan el quichua, pero no en todo el país, en Paraguay sí, el guaraní es en todo el país. Y también en la escuela y colegio a los niños se les enseña este idioma. Entonces todos al menos lo entienden. No, la mayoría no lo habla porque ya algunos no practican y eso, porque es como el inglés, ¿no? Que si no estás en constante hablando, no vas a poder desarrollar el hablado rápido, ¿no? Pero sí todos lo entienden. Entonces, lo primero que me sorprendió fue el idioma. También en ciertos lugares, porque hay una frontera con Brasil que se llama Ciudad del Este, ahí Ujú. hablan portuñol, que es la mezcla entre portugués y español, español y Sí. guaraní.
y algunos sí ¡Wow! hablan portugués. Entonces sí, me ha tocado aprender un poco de guaraní, aprender un poco de portugués también porque viajé con mi familia cuando vino mi mamá y mi hijo vinieron, nos fuimos a Foz, a las cataratas. Entonces, como era el único que estaba aquí, tenía que aprender algo de portugués. Entonces, guaraní también, algunas palabras domino del día a día. Entonces, si quieren, ahí puedo decir algunas más o menos rápido para A que ver, vean a la ver, a ver, diferencia. cuéntanos, por ejemplo, dinos alguna frase en guaraní. Bueno, una frase es baete ko, que significa ¿cómo estás? Otra Mm, frase cuando estamos en grupo o con alguien y le quiero decir vamos a algún lado, le digo yajá. Cuando le digo quiero decirle que alguien venga, se le dice eyu. A la wow. carne se le dice so. Y cuando uno quiere hacer como una negación de algo, cuando te dicen algo y tú no lo has hecho, tú le dices bore. Entonces es un idioma Wow. diferente, pero lindo y es una bonita experiencia, creo, ¿no? Venir a otro país y aprender mucho de su cultura. He aprendido también que tal vez en Ecuador el ritmo de la vida es un poco más apresurado, ¿no? Si bien es cierto, Ecuador no es como Nueva York o tal vez París, ciudades muy, muy rápidas, pero nuestro ritmo de vida es apresurado en Ecuador. A diferencia aquí en Paraguay es un ritmo un poco más lento y por ende yo creería que eso también hace que las personas tal vez puedan vivir más años o no sé, tal vez es mi forma de pensar eso, ¿no? Que tal vez estar un poco menos estresados puede hacer que la gente viva más tiempo. Claro, tiene más relajación, más paz mental. Sí, Eso ayuda, wow. Pues no me lo hubiera imaginado bueno, sinceramente, yo creo que decir Paraguay, pues sí, sabes que está en Latinoamérica, pero como que no es un país en el que te pones a pensar cómo son, qué hacen, qué costumbres tienes. Por eso creo que es súper interesante y muchas gracias nuevamente por estar aquí conmigo, conocer la cultura de un país que siendo hermano lo conocemos poco. Y bueno, en ese sentido, aunque entiendo pues que es un poco más fácil hacer amistad, tener relaciones con otras personas de Latinoamérica, que al final pues somos culturas similares, con sus diferencias, por supuesto. Aquí donde vives, ¿existe alguna comunidad más ecuatoriana, más de la zona nuestra, vamos a decir, qué sé yo, Colombia, Venezuela, que exista y a la que tú te hayas unido tal vez? sí, conozco por medio de la empresa, ¿no? Donde estoy, hay mucha gente de diferentes países, hay gente bueno, aquí en Paraguay hay muchos argentinos, muchos Mm, brasileros, por su cercanía, ¿no? ujú, Al menos en la empresa hay gente de Perú, Colombia, he escuchado. Bueno, algunos son remotos, ya que como yo soy mm, informático, entonces hay mucha gente que también trabaja remoto. mm. Eh, Aquí existe una comunidad ecuatoriana pequeña, no grande, Mm, y la conocí por medio de la embajada. Cuando yo seguí en redes de la embajada, vi que hacían eventos, digamos el 9 de octubre, en diciembre, el Día del Migrante, también se celebra. Entonces, esos días la embajada organiza un evento y nos reunimos los ecuatorianos que estamos al menos cerca de Asunción, ¿no? ujú. Entonces, aunque no somos muchos, somos pocos, pero al menos creo que es un espacio importante para reunirnos, conversar, escuchar nuestro acento. Claro, eh, la un poco yo comida. aprender de los que ya tienen más años aquí, ¿no? Porque ya hay personas que ya se han casado, tienen hijos, algunos ya tienen nietos, entonces ya tienen toda su vida aquí. Wow. El primer ecuatoriano que conocí fue Giovanni, un amigo, bueno, ya se hizo amigo acá, que es un chef ecuatoriano que se radicó hace 4 años. Entonces, cuando algunos amigos que venían por medio del trabajo a buscar comida ecuatoriana, encontramos el restaurante de él. Entonces, de ahí ya nos hicimos una amistad. Porque da la casualidad que él se graduó de chef con un amigo mío del colegio. Entonces, Ah, ya casualidades. tuvimos ahí un vínculo. Ah, qué bueno. Oye, pero qué chévere que tengas un restaurante ecuatoriano, ¿no? Porque al final uno no puede estar todos los días en los restaurantes, ¿no? De la tierra de uno, en el día a día, pero de vez en cuando como que te dices, me voy a dar un lujito y me voy a comer pues mi encebollado, mi bandera, qué sé yo. Sí, sí, es muy importante tener un poco la comida porque creo que es una de las cosas que uno más extraña, ¿no? Aquí también.
Me ha tocado hacer algunos platos que yo nunca había hecho en el Ecuador. Digamos, la guatita en Ecuador yo nunca la había hecho. Me gusta mucho, pero nunca la había hecho. En ¡Guau! cambio aquí como hay mondongo, hay mucha carne, cogimos un día en la casa y preparamos y nos quedó bien. Vimos las recetas ahí en TikTok de Ecuador Ah, y ya. nos quedó muy bien. Ah, qué bueno. Pues mira, te ayuda también a como a coger costumbres que para uno son lo normal, que cocina tu mamá, que cocina tu abuelita, pero es verdad, mira, eso no lo he comentado. Cuando estamos, como cuando somos migrantes, nos toca aprender cosas que ni en nuestra casa hemos hecho. La Sí, necesidad, la nostalgia, el deseo, ¿no? Pues sí, mira, y ahí hablando de la familia, hoy con el teléfono es lo más fácil, con el internet, con las redes sociales, pues está claro que es muy fácil mantener el contacto con la familia, ¿no? Si es posible en el día a día, pero eso no quita que tenemos nuestra vida, que tenemos nuestras ocupaciones. Entonces, ¿cómo sería más o menos tu relación con tu familia en Ecuador? En un día normal o en una semana normal, ¿hablas mucho con tus padres, con tus amigos? sí, o sea, bueno, la diferencia horaria entre Ecuador y Paraguay es de 2 horas. Dos Mm. horas. No es mucho, pero como que a veces sí hay una diferencia, ¿no? O sea, porque digamos, si yo ya estoy ya a las 8 de la noche aquí, para ellos recién es las 6 o yo me levanto a las 7 para ellos es las 5. Entonces, aunque no es mucha, igual siempre trato de hablar con mi mamá y mi hermana en un grupo que tenemos, Mm, de ahí a mi papá le saludo. Con mi hijo también tengo un hijo en Ecuador, Juan José se llama, mm, también trato de mm, hacer videollamadas con él, saludarlo. Eh, de ahí también con las amistades, siempre en grupos, mensajes y eso. Eh, creo que es importante, ¿no? Mantener esa relación porque muchas mm, veces como que tal vez si no tenemos gente ecuatoriana cerca o algo, nos puede como dar, pesar más la migración y eso, ¿no? ujú. También escucho radios ecuatorianas en mi Ah, auto y eso. Si no cambio, yo escuchaba en Ecuador Radio Disney y la sigo escuchando acá Radio Disney Ecuador. Eh, trato de ver noticias a veces, no siempre. Pero sí, siempre estoy en constante comunicación con mi mm, familia a diario y con mi hijo cuando él llega de la escuela ya en la tarde. Ahí yo lo ah, llamo, hago una videollamada, le pregunto cómo está. Entonces, creo que para todas las personas, creo que es la parte como más difícil, ¿no? De la migración, ¿no? Que uno, ujú. era como cuando yo hacía una broma en mi casa, decía, ¿y cómo voy a empacar en una maleta 35 años de vida? Oh, Y claro, yo salí, podemos decir, una edad adulta, ¿no? No salí ujú. como un niño o un joven de 18 años, ¿no? Salí ya de 35 años. Tal vez nunca pensé que ya mi edad iba a salir, pero se dieron las oportunidades, se abrieron las puertas y pude Y, salir. y ahí estás, y aquí estás contándonos la historia. Sí, Bueno, y como comentas, Marcos, pues lo que te ayudó a salir del país fue una oportunidad profesional. Entonces, pues en un principio fue como un pequeño intercambio, según entiendo, y luego ya fue una oferta de trabajo. Me comentaste que tienes sobre un año y medio aquí. sí, ya 1 año y medio. En Vale, mayo, 2 años. Mayo de muy bien. 2020. ¿Y cómo ha sido tu trayectoria profesional en este periodo? O sea, desde que llegaste, el tema de tu adaptación a un nuevo estilo de trabajo, a nuevos compañeros que llevan su vida de otra manera. ¿Cómo te adaptaste al ámbito laboral? Yo creo que el ámbito laboral rápido, porque tal vez eh, desde Ecuador, como ya trabajamos para este cliente, entonces ya conocía a mis compañeros, conocía el producto que manejamos, Mm, entonces no como que no hubo así un cambio tan diferente, tan, ¿no? sí, tan Entonces sí, drástico, sí, un cambio que tan te... Ya. drástico. Entonces como manejamos las mismas herramientas y todo, se Mm, podría decir que esa parte fue rápida, igual. Lo bueno de la gente paraguaya es que es una gente muy amable, muy noble, se te van mm, a hacer así amigos muy rápido, entonces también como que eso nos llama la atención, bueno, al menos a mí me llamó la atención, ¿no? Que la gente ujú. sea bien amistosa, te dan la mano, te apoyan,
Entonces, es algo admirable de la cultura paraguaya. Todo eso te facilitó tu Sí. adaptación al nuevo medio. Sí, pero sin embargo, pues sí que entiendo que hay una parte, eres un profesional informático, pero entiendo que tendrás que haber pasado por algún proceso de legalización de título, de validación. ¿Fue necesario eso para poder empezar a trabajar en el banco? Eh, no me exigieron, pero yo por mi cuenta sí lo hice. Eh, Tuve que pasar por dos entidades. Una es el Ministerio de Educación de Paraguay y Ujú, otra se llama CONES. Entonces, cuando fui al CONES, inicié el trámite. Ellos me pidieron el título, me pidieron otros documentos ahí que ya los había traído, ¿no? Con ujú, anticipación. Entonces, creo que en un mes y medio, 2 meses ya me salió ya el título ya legalizado aquí. Entonces ujú. yo por mi cuenta lo hice, el trabajo no me lo exigió, pero yo al menos sí quería tenerlo aquí ya registrado y todo, porque creo que si ya uno hizo un esfuerzo en su país de sacar su título y todo, creo que a donde vaya también quiere tener también su título ahí o Tu todos sus papeles validez. en reglas. Claro. Y ahí viene la siguiente cuestión. Entiendo que necesitaste algún tipo de visa, de trabajo, algún tipo de residencia. ¿Cómo fue ese trámite? Ese trámite fue un poco más complejo, ya que yo vi en la página el trámite un poco, pero como que no decía todo el trámite ni todo el tiempo, porque el trámite solo de residencia sí tomó casi 90 días luego de haber entregado todos los documentos. Mm, Y luego del trámite de residencia, uno hace el trámite para sacar la cédula. Y en total, en los dos trámites se me hizo casi un año. ¡Wow! Sí, entonces ahí sí yo digo que si hubiera venido por mi cuenta, y no el banco mismo me hubiera dado una cuenta, ¿no? Para poder hacerme los pagos Ujú, y sacar una cuenta se me hubiera complicado, porque ujú, estar un año y no tener su cédula o algo es un poco difícil. claro. Entonces, tal vez a las personas que están pensando migrar o algo, creo que sí deben saber los tiempos y eso, ¿no? Y cuánto Mm, demora un trámite, porque tal vez si te vas y no has visto todos los tiempos y eso, se te puede complicar. ujú. Sí, sí, eso es súper interesante, sobre todo porque si tú tienes un proyecto, a lo mejor eso, que si tienes una oportunidad laboral, tienes que saber exactamente si cuando llegas vas a estar listo para desarrollarla, si vas a contar con ese tiempo para empezar o tienes que tomar pues, unos tiempos X para poder tener todo en regla. Eso es súper importante. Y ahí has comentado, has hecho un comentario, has dicho para esas personas que estén pensando en migrar. ¿Tú crees que aquí en Paraguay hay oportunidades para profesionales ecuatorianos que a lo mejor justamente por el tema tan complicado que hay ahora con Estados Unidos, por ejemplo, para pedir una visa, para el mismo Europa, ¿no? Está complicado el tema para todos lados. Pero ¿hay oportunidades profesionales para ecuatorianos aquí en Paraguay? Yo creo que sí, porque es un país que está en crecimiento, ¿no? Crecimiento y desarrollo. Eh, Al ver que vienen de otros países como Argentina, como Brasil, que también son países desarrollados, ¿no? Ujú, Y buscan oportunidades aquí y he visto que les va bien, yo creo que sí es un país que uno puede dar ese salto para migrar, ¿no? ujú, Pero creo que también siempre depende de uno, ¿no? Porque no es fácil mm, migrar. Llegó un claro. momento tal vez en que yo al principio yo pensaba, digo, ¿y qué hago aquí? Estoy solo, no tengo a Ujú, nadie. Y me iba a regresar. Pensaba, no, pero después decía, no, 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 tengo que seguir aquí, no puedo dejar todo botado. claro. Entonces, creo que igual con el tiempo y todo, ya uno se va estableciendo. Eh, Ahí conocí a mi novia, tuvimos un tiempo y eso, y ahora ya nos vamos a casar. Ah, Entonces, enhorabuena, sí. felicidades. Entonces, creo que ya, si a uno le gusta el país y eso, y uno tiene ganas, yo considero que sí puede venir. Porque he visto también que muchas empresas tienen aquí como su matriz de Latinoamérica. Digamos, Nestlé. Mm, Nestlé vi que tiene aquí su matriz, Nestlé Latam.
He visto así muchas empresas grandes y eso, o muchas empresas de Estados Unidos que contratan gente de aquí remoto. Entonces, Ah, sí, en LinkedIn también me han contactado, me han preguntado, me han visto. Algunas empresas que en Ecuador nunca me habían tal vez contactado. Entonces creo que tal vez en comparación Ecuador, la población con Paraguay, que Paraguay es menor, ujú, eh, tal vez puede darle a una persona más posibilidades, ¿no? Digamos, ujú, creo que en Guayaquil ahora son como 3 millones de habitantes. En ujú. Asunción solo son 500.000 habitantes. Wow, Entonces, ahí vemos una diferencia, ajá, mucha de grande. habitantes. Grande. Entonces, o sea, lo que serían las potenciales oportunidades de trabajo para un ecuatoriano en Paraguay serían más bien profesionalizadas, es decir, eh, es triste pensarlo, ¿no? Pero hay muchos compatriotas, muchos paisanos que están como desesperados por querer salir e irse a cualquier lado, pero esa no es la idea. No, no voy a decir, ahora va una chica que se va de Ecuador porque va a cuidar niños a Paraguay. O sea, no sería en ese nivel, sino más bien en un nivel más profesionalizado, las posibilidades que hay. Claro, porque digamos, si yo me iría a Estados Unidos, España, otro país, tal vez a cuidar a un niño o limpiar una mansión o algo, el sueldo allá como el poder adquisitivo es más alto, ¿no? El sueldo Ujú, mínimo no sé cuánto será en España, Estados Unidos. Creo que en Estados Unidos es más o menos $2.000 el mínimo por ujú, hora, ujú. a diferencia de que en Latinoamérica no llegamos a eso, ¿no? Entonces tal vez una persona ahí por lo menos trabajando a full y eso, pueden ahorrar y se envían a Ecuador, ya es más. Claro, Pero tal vez si vienen acá y con un sueldo mínimo, no creo que vayan a llegar, ajá, para eso claro. se Que les no sirve complicaría mucho. realmente para salir adelante o para salir de la vida humilde que vamos a decir así tienes en Ecuador. Sí, Chévere. Bien, y pues bueno, ahora volviendo un poquito al tema familiar, si bien es cierto que dices que tienes un par de años ya por aquí, estás cerca de Ecuador, pero en ocasiones los viajes internos suelen ser más caros que los viajes fuera del continente. Más o menos, ¿tú tienes alguna frecuencia de viajar a Ecuador o de momento no lo has hecho? O a lo mejor en la fiesta, por ejemplo, qué sé yo, Navidad. ¿Tú te planteas volver a visitar a la familia? sí, sí, sí. Yo trato de ir una vez al año. Mm. El año pasado justo mi hermana se casó en noviembre, entonces viajé en noviembre. De ahí en marzo vino mi mamá y mi hijo. Y ahora ya estoy viendo para regresar, ajá, de nuevo a Ecuador en lo que ya queda del año, ¿no? Ujú. Pero tal vez si uno se planifica y compra con tiempo, sí puede conseguir un buen precio los boletos. Y cuando Mm. ya compras ya a última hora, ahí sí es un precio como irse a Europa, creo. Ay, ya, ya. Pues, y mira, viendo esto, pues la familia al final es la familia, ¿no? Y uno siempre tiene esa nostalgia, esas ganas, pero también uno tiene sus aspiraciones personales, profesionales. Si tú miras tu vida, a cómo la tienes hoy, aquí en Paraguay, ¿qué piensas que ha sido lo más valioso que te ha dejado esta migración, tanto en la parte personal como en la profesional? Sí, en lo personal, creo que ha sido ya establecerme con mi novia, futura esposa. eh, de ahí conocer otra cultura. eh, Como Paraguay también está ubicado tal vez en el corazón de Sudamérica, es Ujú, fácil irse a otros países y tal vez hacer turismo dentro de Sudamérica, que en ujú, Ecuador sí se habría complicado mucho. Justamente en la embajada una vez conversaba con un ecuatoriano que vive acá, que vino por medio de la corporación favorita, por medio de Kiwi. Kiwi tiene ujú, comprar acciones acá en otra empresa, también de ferretería. Entonces él vino como gerente y él me dijo, en todos los viajes que yo he hecho aquí, a Argentina, Brasil, Chile, todo eso, si hubiera estado en Ecuador, me hubiera gastado más de $10.000 en total en todos esos viajes. Y estando acá, lo pude hacer y mi esposa y mi hijo han conocido todos esos países que desde Ecuador se les vuelve complicado. wow. Entonces, por ahí creo que tal vez hay temas de turismo, ¿no? De ahí en la parte profesional también he tenido oportunidades de ir a una universidad en Encarnación. Ellos tienen
una frontera con Argentina, acá cerca de Asunción, a media hora. Tienen otra frontera con Argentina, una ciudad a 7 horas que se llama Encarnación. eh, y la frontera con Brasil desde Ciudad del Este. Y otra frontera en el Chaco, Chaco paraguayo con Bolivia. Tienen Wow. bastantes fronteras y la primera vez que fui a una frontera, al menos en Ecuador, cuando yo a la frontera con Perú, me decían, no, ten cuidado, anda con cuidado, es peligroso, te pueden robar, millón de cosas. Y yo tenía como 20 años, 21 años. Fuimos con amigos del colegio, que nos habíamos graduado. Y ya acá cuando fui a una frontera, la primera frontera, yo también iba así como asustado, nervioso, pensé que me iban a robar, pero era tranquila, una frontera súper tranquila. Ah, Y yo decía, esto para ser una frontera es muy tranquilo. Digamos, en Ecuador ah, las fronteras son complicadas, uno no, sí. no pasa así nomás. Wow. Y en la parte profesional, ¿qué alegrías te ha dado esta migración? Bueno, en la empresa donde trabajo, el banco, se llama Bueno Ban, es un banco que ha Local. subido bastante aquí, ha llegado a muchos lugares, puntos, por medio de la tecnología. Entonces, creo que día a día puedo ver el trabajo que hacemos. Entonces, como que uno lo motiva, ¿no? A seguir adelante. Llevando la empresa ha ganado premios también a nivel de Mm. Latam y eso, porque ha hecho muchas innovaciones. Entonces, como dicen acá la palabra, da gusto. Entonces, da gusto trabajar y ver lo que uno hace, que se ve día a día. Sí, sí. Y bueno, tú sigues una profesión que hoy en día es muy, muy valorada. Lo que es trabajar en tecnología, en todas las áreas de tecnología. Yo lo trabajo de alguna manera, ¿vale? Yo soy vendedora, soy comercial en el área de tecnología de una empresa también. Y al igual que como tú has dicho, ahora pues me buscan por LinkedIn cada 2 por 3. Entonces, somos muy valorados en ese sentido. Dada ese valor que tienes tú como profesional, ¿vale? Que es súper interesante, ¿en algún momento se te ha ocurrido que si te sale una oportunidad, por ejemplo, en un país más avanzado, tú estarías dispuesto a hacer una segunda migración a otro país europeo o el mismo Estados Unidos, Canadá, qué sé yo? Antes hubiera dicho que sí, sin pensarlo, ¿no? Pero ya ahora que ya estoy erradicado y en un tiempo ya nos casamos y eso, ahí sí tendría que consultarlo con mi señora, ¿no? Por Entonces, supuesto, por supuesto. ese es otro consejo también para las personas que jóvenes y eso, que cuando ya se van a casar y eso, ya no, uno no piensa por su cuenta, ¿no? Ujú, Entonces ya son dos personas. Entonces ahí tendría que hablarlo con Regina se llama. ujú, ah. Sí, pero si vamos a suponer que se diera el caso y hay una oportunidad para ambos, vamos a decirlo así, ¿no? ¿Tú estarías con esa mente abierta de irte tranquilamente a cualquier otro país o tú piensas que ya Ecuador, perdón, Paraguay lo tienes enraizado y que es un sitio donde te sientes cómodo para seguir para siempre? Tal vez podría ser remoto. Si me das la Mm, opción remoto, y sí trabajaría porque obviamente es una diferencia, ¿no? mm, Eh, pero Estados Unidos conocí una vez, es bonito, muy bonito, pero creo que también la vida ya es muy cara, entonces, y creo que si iría y me ponerme a hacer los trámites y conseguir un departamento y eso, tal vez sería una inversión inicial fuerte, no sería mm. tan fácil, ¿no? Entonces, tal vez remoto, o a menos que venga una empresa y me haga una super oferta y me diga, ven, te damos Te casa, da. carro. Uno no lo, es como dice en inglés, esa es una cosa que uno sin pensarlo se iría, ¿no? Pero creo que sería un Claro. poco complicado, pero no imposible. Ah, pues muy bien. Pues mira, y ahora tu vida, o sea, tu chica, tu futura esposa es paraguaya, ¿verdad? Ella es argentina, Ah, es argentina, argentina. pero bueno, ahí hay un poquito un tema. La mamá de Regina es paraguaya, la Ajá. señora Emma. Ella viajó a Mm, Argentina muchos años, Regina nació en Argentina y ya en la época del colegio ella vino para acá. O mm, sea, ha estado en Paraguay más años que en Argentina. ujú, Entonces en la casa estamos.
una paraguaya, una argentina y un ecuatoriano. Mira, como para contar un chiste. Sí, tres Ay, culturas diferentes de tres ya. países. Pues mira, te hacía este comentario porque, pues, si tu esposa es de aquí, su mamá, pues, es de aquí, como tú has dicho, cuando tú ya estás en pareja, hay que comunicarlo, pero desde mi punto de vista, a veces nuestra opinión como mujeres tiene un poquito más de fuerza en ese sentido, pero fuera de esa parte, tú como Marcos, ¿en algún momento has pensado que a lo mejor, qué sé yo, en los últimos años de tu vida tú volverías a Ecuador? ¿O tú piensas que ya Paraguay es donde tú sabes que vas a terminar el resto de tu vida? Sí, podría ser por temporadas, ¿no? Tal vez una temporada estar aquí, una temporada allá. Eh, tengo tíos, un tío vivió en Italia muchos años, ahora en Estados Unidos también tiene muchos años, una tía en Estados Unidos, y ahora que los visité, hace como un año, que fue la oportunidad de conocer Estados Unidos, ellos me dijeron cuando ya se jubilen y todo, ellos quieren vivir en Ecuador. Creo Mm, que la mayoría de migrantes piensan eso, ¿no? mm. Eh, yo creo que tal vez por temporadas sí iría y vendría para acá. Eh, Pero creo que todos los ecuatorianos que he escuchado, todo, la mayoría queda regresar a Ecuador. Sí, La tierra llama, la tierra llama. sí. Ay, pues Marcos, yo la verdad te agradezco mucho el que hayas aceptado esta invitación porque, como te decía, tu experiencia de migración es una experiencia distinta y siempre nos hemos acostumbrado, ¿no? A ver cuando dicen ecuatorianos en España, ecuatorianos en Estados Unidos. Y yo creo que es interesante ver cómo los ecuatorianos estamos ahora regados por todo el mundo y sobre todo aquí en Latinoamérica, ¿no? Donde aunque es nuestra propia raíz, vamos a decirlo así, no deja de tener una cultura distinta. Entonces quiero darte las gracias por habernos contado tu experiencia migrante, que quién sabe puede ser interesante para aquellas personas que por algún motivo tengan planteado migrar a otro lado de Ecuador. Agradezco también a nuestros oyentes en nuestros canales de audio, como son Spotify, como es Amazon Music, y a quienes nos ven en YouTube por acompañarnos. Recuerden que estamos también en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok, y pueden seguir los cortos de este vídeo y luego pues toda la información que Marcos nos ha dado y que puede ser útil para ustedes. Gracias Marcos por haberme acompañado, por haber aceptado mi invitación y te deseo mucha felicidad en esa vida que está por llegar muy pronto con tu matrimonio. Bueno, gracias a ti, gracias por tu trabajo, por dedicar tu tiempo a compartir las historias, ¿no? De todos los ecuatorianos que estamos en el mundo, ya sea dentro de Latinoamérica o fuera de Latinoamérica. Y creo que sí, hay muchos ecuatorianos y alrededor del mundo y a los que están pensando emigrar, yo les digo que revisen bien sus opciones, que viajen primero al país, tal vez para conocer, que averigüen los tiempos, vean las opciones de trabajo y cuando ya se hayan decidido lo hagan. Que sea planificado, ¿no? Con tiempo, que no se Muy bien, apresuren. excelente consejo. Gracias Marcos por todo y gracias a todos. Nos vemos en el siguiente episodio de Ecuandanzas, el podcast de los migrantes ecuatorianos como somos Marcos y yo. Gracias Marcos, nos vemos por allí por las redes ¿Listo? sociales. Chao, Hasta, chao. Pasen bye. bien. Gracias por apoyar Ecuandanzas. Síguenos en Instagram, Facebook y TikTok.